Y gracias a todo el mundo que pudo estar con nosotros en esta noche. Hoy en día vamos a empezar una serie del estudio de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. Honestamente, yo soy un adventista de 4ª generación. Cuando yo escuché el libro de Apocalipsis, me daba miedo. Escuchaba el Apocalipsis y digo, uy, qué horror. Y me recuerdo escuchando prédicas y viendo películas cristianas, una adventista que hicieron en Brasil, que de la ley dominical. No sé si ustedes la han visto, pero de eso yo pensaba cuando escuchaba el libro de Apocalipsis. La última batalla, así se llama la película. Me recuerdo cuando yo lo vi a los 14 años y yo pensé, uy, no, yo no quiero leer este libro de Apocalipsis porque tiene que ver con la persecución y cosas, tú sabes, fuertes. Pero quería decirle algo, es que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de esperanza, es lleno del amor de Jesucristo y también es un libro pero muy, muy relevante ahora en el día que estamos viviendo. Es un libro que muchos cristianos le tienen miedo, piensan que no se puede entender, pero sabemos que con el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, por una razón está el libro de Apocalipsis en la Biblia, porque nosotros sí, por la gracia de Dios, podemos entender el último libro de la Biblia. Y quería decir que no voy a estar predicando, esto va a ser más como un estudio que todo el mundo puede hablar. Voy a pedirle que me ayuden a leer los textos bíblicos y esto va a ser una discusión saludable. Por favor, si por una razón no estén de acuerdo con alguien por algo, no ataquen a nadie, no saquen sus Biblias tratando de atacar a la gente. Mándame un mensaje privado, por favor, y después yo me comunico con la persona o hasta ustedes pueden mandar un mensaje privado con amor. Amén. Porque yo sé que a veces no todo el mundo tiene las mismas ideas y tenemos que ser, tú sabes, cariñosos. So, con diciendo eso, voy a iniciar con una oración y después vamos a empezar a leer. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por estar con nosotros durante esta semana. Gracias por permitir jóvenes de diferentes partes del mundo conectarse. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, en este momento pedimos de nuevo, por favor, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en este estudio. Que este estudio puede ser un estudio que pueda edificar y también que puedas ayudarnos a crecer más en ti y reflejar tu amor y también tener entendimiento de este libro de Apocalipsis. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Ok, so ahora vamos al Apocalipsis capítulo 1. Aquí vamos a iniciar, familia. Y vamos a empezar con el versículo 1 al 3. Y voy a pedir por un voluntario, quien quiera leerlo, por favor, con la cámara puesta, que vaya a leer. Y si posible, si no es posible, no se preocupen, no vamos a juzgarlo por eso. El punto es que alguien pueda leer. Pueden levantar la mano o decir yo por el chat. ¿Quién quiere leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3? Paola, y tu mano. Dice, la revelación de Jesucristo. Es del 1 al 3, ¿verdad? Sí. Ok. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Paola. Ok, so, cuando leemos esos primeros 3 textos, ¿qué es algo que ustedes entendieron de esos primeros 3 versículos? Que en lugar de ser un libro sellado, es una revelación, y la revelación de Jesucristo. Es decir, si queremos conocer como más a profundidad a Jesucristo, Él se está revelando por medio de este capítulo, es lo que yo entiendo, por medio de este libro, perdón. Amén. So, lo que está diciendo Dios es que es una revelación, ¿verdad? No es misterio, es una ¿qué? Revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Gracias a Dios. ¿Alguien más tiene otro comentario?
Yo tengo uno bien rapidito. No sé cuántos de ustedes tienen su Biblia, pero el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. La persona bienaventurado. Like, no me digas, entré al grupo de GYC y ahora estamos leyendo Apocalipsis y me quedé aquí. No, no, no. Bienaventurado que tú vas dice, a leer y los que están oyendo, ¿qué cosa? Las palabras de esta profecía. So, yo sé que este tipo de serie que vamos a tener, vamos a seguir bienaventurados. Si estamos tristes, esta palabra de vida no va a servir de mucho. Amén. O sea que el mensaje de Apocalipsis, en lugar de asustarnos o ponernos tristes, nos tiene que poner felices, porque bienaventurados es felices, ¿verdad? Sí. Yo también tengo un comentario. Me gusta a veces un poquito más de solamente leer también en las Biblias, ya ven que vienen los comentarios bíblicos. A mí me gusta mucho esta parte del comentario bíblico porque nos dice que, aquí dice, declaro enviándola por medio de mi ángel a mi siervo Juan. No quiere decir que Juan solamente estaba casualmente ahí en un árbol y Jesús vino, te voy a mandar un árbol, sino que Juan pues era alguien que lo conocía, que sabía quién era. Entonces, como nos dijo Raúl en su testimonio, muchas veces no es nada más de que, sí, pues voy a dejar que Dios me encuentre trabajo porque soy su siervo, sino es todo lo opuesto. Nosotros nos tenemos que mover, así como Elías y muchos otros héroes de la Biblia buscaban a Jesús y a Dios. Yo creo que aquí la parte, no voy a decir más importante porque todo es importante, pero una de las partes vitales y claves de este texto, yo creo que es la palabra azú, en el verbo a él de persona, a su siervo Juan, ya que pues Juan conocía directamente a Dios y no le fue extraño recibir un ángel, que yo creo que si alguno de nosotros ahorita nos recibe un ángel sería un poquito extraño si no estamos completamente conectados con Dios. Entonces, uno conoce a sus amigos y sus amigos le hablan. Y esa frase siempre me ha gustado explicarla en esto de Apocalipsis. Nos va a dar miedo si no conocemos a Dios. Muy cierto. Bueno, también lo importante, dice también en el versículo 3, es leer, pero también hay que escuchar. Y al final dice guardar las cosas que en ella escritas, las cosas que están escritas. No solo tenemos que leer, no solo tenemos que escuchar, sino también a guardarlas y aplicarlas a nuestra vida. Amén. Sí, fíjate, de ese versículo, Pau, la versión que tengo es la Nueva Versión Internacional, dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está ahí escrito. Que es lo mismo que acabas de mencionar, pero es muy cierto, o sea, no solo hay que escuchar, no solo hay que decir, hay que hacer. Que ahí es realmente muchas veces lo complicado, ¿eh? Sí. Es una cosa entender y otra practicar. Es como entendemos cómo juegan la gente de deportes, ¿verdad? Vemos fútbol, me disculpan, vemos fútbol y vemos baloncesto, lo que sea. Entendemos cómo ellos tiran, pero vamos a ser honestos, ¿quién acá puede jugar en el nivel de Cristiano Ronaldo o de LeBron James? Casi ninguno. Entendemos cómo lo hacen, pero obviamente no podemos practicarlo. Pero la diferencia es que con la palabra de Dios, lo que por su gracia, si creemos en su palabra, podemos ponerlo en práctica. Por su gracia. Porque necesitamos del Espíritu Santo todos los días. Yo creo que alguien estaba orando ahorita que Dios que chequee los motivos de nuestro corazón, que tú lo conoces realmente. Es la verdad, Él sí lo conoce. Y Él sabe lo cuánto que necesitamos de Él para poder vencer. Porque un amigo mío me dijo esto una vez cuando estaba comportando. Cristian, ¿no te he puesto a pensar que posiblemente no es literal, eso no me tome muy literal, pero él dice, Cristian, la vida tuya es como el otro evangelio que no está escrito. En otras palabras, hay alguna gente que nunca van a leer la palabra de Dios, pero por como tú vives, tú le hablas de Dios. Y va a ser el testimonio tuyo importa mucho. No solamente escuchar, sino también hay que vivir, porque uno ve lo que uno está viviendo. Y las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad?
Jesús nos enseñó a nosotros esto en los evangelios. El testimonio y también entendía y también vivía. Y es muy importante hacer eso. Quería hacer una pregunta. Antes tantito de lo que acabas de mencionar, Cristian, es bien importante porque a veces creemos que la gente no nos ve, pero al contrario, por lo menos, y más si uno se desenvuelve en un ambiente donde no hay tantos adventistas. Entonces yo siempre he dicho que nuestras vidas son cartas abiertas y leídas constantemente. O sea, nuestras vidas son, nos observan a cada instante. A veces hay gente que lo hace con la intención de, fallaste, pero no importa, al final de cuentas, uno siempre tiene que dar un buen testimonio, que es difícil, lo sé que es difícil, pero siempre va a haber alguien que te va a estar viendo y que va a aprender de ti, siempre. Gracias, muy cierto. La gente no tiene que hablar porque le voy a decir algo, y a lo mejor te le ha pasado también. No sé por qué en mi mente, usualmente solamente pienso que la gente que le gusta like a mis fotos o mis posts son los que ven mis cosas. No sé por qué a veces caigo en ese engaño. No es verdad, obvio, tú saben eso. Y pues la gente le dicen a ti, oh, felicidades por tal y tal. O te dicen, oh, sí, me gustó mucho lo que pusiste, me gustó mucho tu prédica. Y uno buscando en las notificaciones, espérate, pero ellos no le dieron like, no compartieron, pero vieron el sermón o vieron el post. El punto es, como dijo el pastor, el maestro acá, profesor, que la gente no tiene que decir a nosotros que lo están mirando, porque lo están mirando a nosotros. Nuestro impacto, aunque la gente no hagan comentarios, hay un impacto. Es muy importante que tenemos eso en mente siempre. Quería hacer una pregunta ahora. Vemos que acá dice, porque en el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? ¿El tiempo de qué? Quiero ver si alguien puede dar sus pensamientos, qué piensa que significa esto. ¿Qué está cerca? El cumplimiento de las cosas que están escritas en Apocalipsis. Okay. Sí, en mi versión literalmente sí dice como acaba de decir Osmar, y dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Lo que está diciendo el versículo 3 es que lo que está escrito aquí en Apocalipsis está por poco, que ya va a ocurrir, que ya está ocurriendo, ¿verdad? Que va a ocurrir. No voy muy lejos al último libro de Apocalipsis, porque el punto es que vamos a repasar todos los capítulos, porque estamos en cuarentena y etcétera. No quiero irme adelantado, pero sabemos que escuchamos el término mucho que la gente usa en la iglesia adventista y hasta en el mundo cristiano a veces, que Jesús viene pronto, ¿verdad? Literalmente en el libro de Apocalipsis ahorita vamos a estar leyendo de las señales, lo que va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a estar también, es como una advertencia y también de amor. Son dos cosas. Advertencia a lo que va a venir, porque van a venir engaños, van a venir tiempos difíciles, pero también somos bienaventurados lo que leemos, porque cuando leemos entendemos, y cuando entendemos practicamos, ¿verdad? Yo quiera que sí. Y no hay que tener miedo, porque vamos a estar bienaventurados. Aunque la segunda venida viene pronto, aunque estamos en una pandemia, aunque tiempos más difíciles van a venir, somos bienaventurados porque la palabra de Dios lo dice, porque escrito está. Quería pedir otro voluntario ahora, por favor, si me puede leer Apocalipsis, el primer capítulo 1, versículos 4 al 10. Sí, Cristian, ¿me escuchan? Sí. Dijiste Apocalipsis capítulo 1, ¿de qué versículo? Del versículo 4 y al 8, me disculpa, 4 al 8. Ok. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito, el principal, de los muertos y soberano de los reyes de la tierra,
al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Continúo con el 7 al 8. Sí, por Dice, favor. mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Para culminar, el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Muchas gracias, Juan Roberto, por leer ese texto con nosotros. Aquí estamos viendo ahora lo que leo Roberto ahorita, es que están hablando de 7 iglesias, ¿verdad? Y vamos a saber en los próximos textos lo que está hablando ahorita las 7 iglesias. Quería hablar de algo. El versículo 5 lo dice a nosotros que Jesucristo es el testigo fiel, ¿verdad? Si tenemos al testigo fiel en el lado de nosotros, ¿de qué hay que tener temor? De nada. No importa lo que venga en el futuro, lo que venga mañana. Si tenemos a Jesucristo, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí vemos algo muy clave, que nosotros somos salvados ¿por quién? Por Jesús. ¿Quién es que limpia el pecado de uno? Jesús. Pero ¿quién es que toma la decisión para que ocurra eso? Como nosotros. Tenemos que tomar esa decisión personal, porque Jesús no obliga a nadie, ¿verdad? Jesús da la voluntad libre. Él permite que uno decide para uno mismo. Pero me gusta mucho esta promesa porque le da mucha esperanza, que Él los lavado con su sangre. Sí aceptamos ese sacrificio, amén. Somos salvos solamente por Cristo, pero Cristo lo trae a nosotros a acción, claro, porque cuando uno limpia, vamos a decir por ejemplo, que un carro que tenga problemas con la transmisión, con el fluido, todo eso, no va a correr muy bien. Pero al momento que el fluido está cambiado, le ponen aceite nuevo, le hacen todos los cambios posibles, ese carro va a correr bien. Puede correr de donde uno vive hasta lejísimo, especialmente si el millaje no está muy alto, ¿verdad? El punto que quería decir es que a veces espiritualmente no cambiamos el aceite, no hay gasolina en el carro, no hay algunas cosas, pero cuando la sangre de Cristo viene a limpiarlos de nuestros pecados, es como un carro nuevo que empieza a correr y empieza a realmente dar un testimonio bueno. Porque imagínate si un carro que no está corriendo muy bien, que hace un ruido terrible, que casi no es bueno con gasolina, todas esas cosas, que dime tú, ¿cuál otra persona va a querer comprar un carro así? No mucha gente, ¿verdad? No van a estar atraídos a ese carro. A lo menos que tengan una situación pero muy difícil, que no pueden comprar otro carro, diferente historia. Pero me entienden el punto, ¿verdad? Pero imagínate un carro que esté corriendo bien, que está funcionando perfectamente, la persona va a querer preguntar, ¿y quién es que hace ese carro? ¿Verdad? Porque todo carro tiene un creador, ¿verdad? Pues como vivimos nosotros, reflejamos a ese creador. Y si vivimos una vida feliz en el Señor y en victoria, la gente va a querer preguntar, ¿y de dónde tú vienes? ¿Y qué crees usted? Y es muy importante eso. Pero algo interesante que quería repasar, versículo 7, es que sabemos que hay mucha gente que cree en la raptura, ¿verdad? Que van a ver, vamos a decir que yo estoy en el cuarto con una persona y después esa persona va para el cielo y me quedo acá. La gente cree en eso en mucho del mundo cristiano. Pero mira cómo dice aquí el texto, que todo ojo lo va a ver. Todo ojo, todo. Ese texto es muy clave y muy importante, porque ahí dice todo ojo. Porque dime tú crees que es posible que Dios va a llevarse una persona al cielo y después traerlo para acá a la tierra otra vez después con él? No tiene sentido eso, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Qué castigo sería eso? Que me lleve para el cielo y después que me baje aquí otra vez. No tiene sentido, porque sabemos lo que descansan en el Señor, están descansando en el Señor, claro, ¿verdad? Y no están en el cielo. ¿Sí, hermano? Sí, bueno, ahorita que acabas de mencionar eso, esa parte
todo ojo le verá. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar o se han puesto a analizar esa parte, aparte del área de matemáticas, pues también soy del área de física. Y una de las partes de la física es la óptica. Entonces, yo no sé, yo creo que nuestro pensamiento no podría entender, o no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo va a ser eso que todos lo vamos a ver. O sea, prácticamente es imposible a nuestro pensar, porque si nos damos cuenta cómo está el planeta, no sé. O sea, realmente yo me puse a pensar y digo, no, mi mente es muy, muy finita y podría tantas mentes que han estudiado esta parte de la óptica y no se podría explicar esa parte. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios sumamente maravilloso porque esa parte, les digo, personalmente a mí me hizo en algún momento ruido de cómo puede ser eso, cómo va a ser. Y realmente a mí me llama mucho la atención esa parte y es una parte que realmente espero, porque quiero ver cómo va a ser eso. Sí, eso va a ser espectacular, como decimos en inglés. Wow, Espectacular. gracias, Pau. Impresionante realmente. Yo también tengo ahí algo que quiero decir. A mí a veces, bueno, yo soy arquitecto y dentro de mi parte de arquitectura a mí me ha tocado viajar un poquito alrededor de Estados Unidos, México, Perú, y hay una parte, yo nunca había visto un edificio tan alto, lo personal, como el que está en Nueva York, el Empire State, que ahorita ya es uno de los más chaparritos del mundo. Y el pensar, yo cuando estuve ahí parado al lado de eso, el pensar que un grupo de personas que solamente usa el 10% de su cerebro puede llegar a construir algo así, a mí me da mucha ansiedad y muchas ganas de conocer a un Dios que hizo ese cerebro. Y ahora, aún así, a mí me gustaría ver cómo fueron sus planes para, por ejemplo, hacer la torre, la torre de Babel, el arca de Noé. Imagínense que el arquitecto del arca de Noé fue Dios, no fue un humano. Entonces, en ese tipo de cosas, a mí como arquitecto y como dice Raúl, también me da muchas ganas de conocer esa parte de Dios que aquí dice, ¿no? Que ha de venir y es el Todopoderoso, el versículo 8. O sea, en la palabra todopoderoso, imagínense personas que Dios en el cielo pueda construir edificios bueno, yo lo veo así, edificios de 7 kilómetros de alto como si fuera una casita de 3 metros. No sé, me da mucha, no voy a decir ansiedad, pero me da muchas ganas de estar ahí. ¿Verdad? Es una perspectiva muy interesante y muy, wow. Es verdad, 10% del cerebro uno usa y uno puede hacer los edificios tan grandes, los puentes que andan haciendo, los carros más modernos que siguen saliendo, el celular que tenemos ahora que tiene correo electrónico y tiene Snapchat, TikTok, todas esas cosas avanzadas. Y cuando uno era chiquito, hace unos 12 años atrás, no había ninguna de esas cosas, ¿sabes? Es interesante porque Dios fue el que creó la mente. Imagínate la segunda venida, como nuestra mente no puede comprender cómo eso va a ocurrir. Eso es tremendo. ¿Alguien tiene otro comentario más antes que Sí. leamos como siguiente texto? Estaba pensando en el verso 4 que dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El mensaje es para la iglesia de Dios de todas las edades, ¿sí? Desde que fue escrito hasta ahora, nos incluye. Y el verso 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Estaba leyendo en el comentario bíblico adventista y se ve que hace referencia a otros versos que están en el Antiguo Testamento, donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y el hecho que Dios nos haya hecho a nosotros reyes y sacerdotes, ¿reyes de qué? ¿Cuál es ese reino? Se trata del reino de la gracia que Cristo vino a instituir acá en la tierra. Cuando Él vino, Él dijo, mi reino no es de este mundo.
Y es que el reino de él, el que él vino a instituir en su primera venida, fue un reino espiritual. Él vino con el propósito de reinar en nuestros corazones. Y a nosotros nos hizo sacerdotes. En realidad, lo más correcto sería decir reales sacerdotes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ministrar a otras personas. Ese reino que nosotros conocemos ahora es nuestra responsabilidad también darlo a conocer a otras personas para que Cristo pueda reinar en su corazón. Wow. ¿Escucharon todo el mundo lo que dijo ella? Muy, para uno poder reflejar y también tomar nota de lo que ella dijo. Es muy interesante como él considera a nosotros como reyes y sacerdotes para Dios. Y otra cosa es mind blowing, porque uno dice un pecador como nosotros. Llamado esto, es interesante. Pero vamos, ahorita por el tiempo yo vi, vamos a seguir leyendo. Voy a pedir por favor si puedo tener otro voluntario que me pueda leer los textos del versículo 9 hasta el 15. No, hasta el, vamos a decir hasta el 17. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuegos, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Amén. Hasta el Wow. verso 17. Era hasta el verso Quedaste en el 17. versículo, en el versículo 17, ¿verdad, hermano? O Sí, 18 quedaste, ¿verdad? 17 y terminé 17. Y el 18 quedaste. Ok. Sí. Sí. Wow, se leyó mucho. Vamos a seguir leyendo los últimos 3 versículos. Ahí quería parar. Y ahora abrir la mesa está abierta para todo el mundo. Ahora quiero que opinen de lo que leyeron ahorita. ¿Qué fue algo que Dido dice, wow? O tiene una pregunta de algo que leemos también. Las preguntas también, pueden dejar preguntas también y podemos responderlas también. Se utiliza bastante el lenguaje figurado. Juan, tomemos en cuenta que nunca ha visto una visión tan grande, tan amplia, tan majestuosa. ¿Ven?
grande, amplia, majestuosa. Al mismo tiempo que va viendo las cosas, por ejemplo, cuando describe lo que ve, al que estaba en medio de los candeleros, dice que estaba vestido de una ropa blanca y trata de describir esa blancura. Primero dice, lo primero que le viene a la mente es la blancura de la lana y luego inmediatamente le viene otra imagen, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Él intenta utilizar un lenguaje humano para tratar de describir lo que está viendo. Si él hubiera conocido tal vez las luces LED, no sé, tal vez las hubiera utilizado como referencia para tratar de comunicar el mensaje. Y esto lo vamos a ver en todo el libro, un lenguaje muy figurado, muy nutrido. Me llama mucho la atención también los verbos que utiliza Juan. Al principio dice que él estaba en el día del Señor, en el día sábado. O sea, esta visión la recibió en un día sábado, en el día del Señor, dice el verso 9. Y él dice que escucha primero algo. Estaba yo escuchó una voz como de trompeta, escuchó la voz, trata de describir la voz y luego dice que él se voltea a ver. Esto tiene una gran importancia quizás más adelante, en los siguientes capítulos que vayamos a ir estudiando, porque él primero escucha una cosa y espera que lo que ve sea semejante a lo que escucha. Él escucha una voz de trompeta, espera ver una trompeta, me imagino yo. Pero ¿qué es lo que ve? Ve candeleros. Nada que ver con las trompetas. Y hay muchas cosas por las que pudiéramos comentar. Por ejemplo, la espada de doble filo, que nosotros podemos entender como la palabra de Dios. Y entender básicamente, en resumen, que Juan, muchas de las figuras que utiliza, tal vez para nuestra mente es difícil procesarlas o hacernos una imagen mental de esto, pero se tratan de imágenes que él nunca antes había visto y está utilizando un lenguaje humano para tratar de describirlo. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Wow. Gracias, Dios, por compartir. ¿Alguien quiere decir un comentario sobre lo que dijo Joss? ¿O quiere hacer comentario en otro texto que leímos ahorita? Algo que a mí me gustó mucho es como es muy específico en el texto 10, como mencionó Joss Mario ahorita, que el Espíritu de Dios le habló a él en el día sábado. So, en otras palabras, cuando Dios le habló a él no estaba trabajando en ese momento, no estaba ocupado en las cosas regulares o nada así, ¿verdad? Estaba en la isla de Pátamos, porque la historia lo dice nosotros esto, también el libro de Apocalipsis. Sabemos que Juan es revelador, fue un hombre de Dios, claro, so, él estaba reposando en el día sábado y el Espíritu Santo le habló y él pudo escuchar lo que estaba hablando Dios a él. Era como una voz como una trompeta. Son estas palabras en una voz alta. No es como algo como, hola, ¿cómo está, Juan? No, como Juan, tú sabes, como una voz como deep, como algo fuerte. Y le habló. Algo que me interesó a mí de ese texto. Y ¿alguien tiene una pregunta sobre las estrellas? ¿Qué son las estrellas? A ver, creo que alguien que comente sobre las estrellas. ¿Qué son las estrellas? Lo voy a preguntar a ustedes ahora. ¿Qué piensan que son las estrellas? Los ángeles, los mensajeros enviados a las 7 iglesias. Son ángeles. Hermano Raúl, ¿qué opina sobre los
sobre las estrellas. Como mencionaba Josmari, yo creo que sí son ángeles, porque después de eso menciona, ya perdí el versículo, permítanme tantito. El verso 20. Gracias. No, el de las estrellas. Mencionaste el de las estrellas, ¿verdad, Cristo? Sí, Es el de la... Verso 16. 16. 17. 16. ¿Verdad? 16. Aquí en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Que como mencionaba anteriormente, el mensaje para las 7 iglesias. ¿Sí? Creo que es Sí, por ahí. está. En el verso 20 lo explica, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Wow. So, una pregunta. Nosotros somos parte de una de las iglesias que pertenecen a las 7 iglesias. Sí, ¿verdad? So, si nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, somos parte de la historia y la profecía. ¿Sabían eso? So, si nosotros aceptamos a Jesucristo hoy en día, nosotros somos parte de una de las iglesias. Vamos a saber después, no puedo decirlo todo hoy en día, pero somos parte de una de las iglesias. Algunos ya lo saben cuáles, claro, pero algunos posiblemente no. Pero el punto es que vamos a ser parte de ese grupo de las 7 iglesias, ¿verdad? Y, wow, uno se pone a pensar y me merezco ser parte de ese grupo. Honestamente, la respuesta es no. Nadie se merece ser parte de ese grupo. Pero aunque no merecemos ser parte de ese grupo, si aceptamos a Jesucristo diariamente y seguimos sus pasos, vamos a ser parte de ese movimiento en los últimos días que va no solamente a predicar de Apocalipsis, sino también reflejar el amor de Cristo. Que vamos a poder testificar, porque yo sé que el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice que irá a predicar este evangelio. Algunas versiones dicen no solamente por palabra, sino también por testimonio. Y si no se pone a buscar un poco más qué significa testimonio, es literalmente el testimonio de nosotros, cómo vivamos nosotros. Es muy importante que cuando sigamos leyendo la palabra, como mencionó el hermano Raúl al principio, que no solamente es entender, sino también poner en práctica. Porque si sabemos qué son las 7 iglesias, sabemos qué representa la luz, qué los ángeles en su propósito en las 7 iglesias. Pero si no hacemos Jesucristo nuestro Salvador personal, lo podemos perder. Pero quería decir que tenemos esperanza porque aún posiblemente en esta noche alguien se sienta que no está bien con Dios. Uno está leyendo del libro Apocalipsis, ahora empezando con el capítulo 1, posiblemente estás pensando que yo estoy tan lejos de Dios, no estoy estudiando la palabra, no estoy orando durante la semana, estoy en pecado, abierto o oculto. Pero en esta noche, Cristo quiere decirle, ven a mí así como estás. Y cuando venimos a Cristo así como estamos, vamos a estar en el lado correcto en el final del conflicto de los siglos, ¿verdad? Vamos a poder realmente vencer como Jesucristo venció. Y como cristianos, a veces pensamos que no es posible vencer el pecado, pero sí es con Cristo. Con Cristo sí es posible. Y si pensamos que sí es imposible nosotros mismos, pues estamos tomando un paso al lado positivo. Porque la victoria no está en nosotros, está en Jesús. Y quería leerle un texto más de este capítulo porque ya vi el tiempo, porque ya tenemos que acabar. El versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Recuérdense, no temas, que Dios es el primero y el último. Él lo sabe todo. Él sabe tus luchas. Él sabe tus circunstancias.
Y en esta noche, Él quiere que te recuerdes, no temas. Bienaventurados con Él, que no solamente creen de Él, sino que confían en Él. Cuando confiamos en Él, va a haber victoria. Y espero que en esta noche, que lo que leemos el primer capítulo de Apocalipsis, que podemos tener un entendimiento nuevo del libro, pero también una esperanza nueva en Cristo.